A lo largo de la historia, expertos e historiadores han enfrentado la ardua tarea de desentrañar sucesos extraños que desafían la lógica. Estos incluyen el hallazgo de artefactos fuera de lugar, crímenes sin resolver y avistamientos de criaturas desconocidas que aterrorizaron a los testigos. Aunque suele haber explicaciones para estos sucesos, algunos misterios siguen sin resolverse y desconciertan incluso a los expertos, muchos años después. Número 10. Johann Wolfgang von Goethe no solo fue un poeta alemán, sino también novelista, científico, dramaturgo, crítico de teatro y estadista. Fue reconocido como uno de los más grandes escritores, pero también protagoniza un misterio nunca explicado. Nació en Frankfurt en 1749 y creció en una familia adinerada. Seguramente heredó su pasión por la literatura de su padre, quien, tras recibir una fortuna, coleccionaba libros y pinturas raras. Sus 7 hijos fueron educados usando estos libros, aunque solo Johann y su hermana, Cornelia, sobrevivieron a la infancia. Tenía un vínculo cercano con Cornelia, pero lo contrario ocurría con uno de sus hermanos menores, quien perdió la vida cuando aún era joven. Quizá por esto desarrolló una fuerte aversión hacia las obras que retrataban la muerte de alguien. Su familia esperaba que estudiara derecho de adulto y que se casara lo antes posible, y siguió ese camino, pero a un ritmo pausado. Comenzó sus estudios en Leipzig en 1765 y después de mudarse a Roma se convirtió en alumno de Johann Winckelmann, un famoso historiador del arte. Comenzó a escribir obras de teatro y novelas, pero finalmente las quemó cuando se dio cuenta de que eran inferiores a las obras que estaba estudiando. Inspiró una de sus obras de teatro en una mujer que amaba. Como ella lo rechazó, retrató a una mujer que se arrepiente de haberse casado con el hombre equivocado un año después. Decidió regresar a Frankfurt después de enfermarse gravemente, posiblemente de tuberculosis. Y una vez allí, su condición empeoró hasta el punto de que casi perdió la vida, pero finalmente se recuperó. Se cree que esto lo llevó a convertirse al cristianismo evangélico. Sin embargo, siguió interesado en la alquimia y empezó a idear las ideas que después originarían su famosa obra Fausto, sobre un hombre que vende su alma al diablo. Después escribió más grandes obras que inspiraron a miles de escritores posteriores. Pero también tuvo un encuentro inquietante un día que lo dejó conmocionado y confundido, ya que no pudo explicarlo. Había conocido a una mujer llamada Frederica, y después de terminar su relación, un día iba de camino a casa. Montaba su caballo por un sendero a inicios de 1770, y por lo ocurrido esa noche, se sentía deprimido. Pero entonces notó a otro jinete que venía en dirección opuesta, y tan pronto como lo vio, se sintió inquieto. Algo en el hombre le resultaba familiar, pero también extrañamente ominoso. Fue solo cuando se acercó que se dio cuenta del porqué. Más tarde declararía que no solo vio al hombre frente a él, sino que también lo vio en su mente. Y cuando pudo ver bien al desconocido, se dio cuenta de que en realidad era él mismo. Estaba vestido con ropa que nunca había visto antes. Al pasar junto a su doble, sintió una extraña calma antes de que el segundo hombre desapareciera ante sus ojos. Después él diría que olvidó el incidente casi enseguida. Pero 8 años después, el recuerdo regresaría de golpe cuando iba por ese mismo camino, y esta vez viajaba en la dirección opuesta. Y al llegar al mismo lugar, se dio cuenta de que llevaba puesta la misma ropa que su doble llevaba esa noche. Estos eventos nunca han sido explicados, y muchas otras personas que han visto a sus dobles han quedado tan desconcertadas como Goethe. Número 9. La ciudad de Salt Lake en Utah se ha convertido en el sitio de un misterio muy extraño que las autoridades están luchando por resolver. Y hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna explicación. En 2023, funcionarios de tierras públicas reportaron hallazgos extraños en la zona y buscaban a los responsables. Alrededor de las estribaciones en la zona, empezaron a encontrar unas extrañas antenas que están compuestas por paneles solares, cajas de baterías y, por supuesto, antenas. Estos dispositivos se han encontrado atornillados en varias cumbres y picos de Salt Lake City, pero nadie sabe por qué ni quién es el responsable. Hasta la fecha, se han localizado más de una docena de estos dispositivos, uno de los cuales fue encontrado a una altitud de 7,000 pies en la cima del monte Wire.
Varias de estas instalaciones se ubicaron en las crestas y al principio eran una molestia menor, pero al construirse más, tuvieron que ser desmanteladas. La primera antena fue vista por trabajadores de la ciudad, quienes al principio no le dieron importancia y la dejaron ahí. Quitarlas parecía un desperdicio de tiempo y dinero, además no representaban amenaza alguna. Pero cuando se descubrieron varias más en terrenos propiedad del Servicio Forestal y de la Universidad de Utah, se tuvo que tomar acción. Es ilegal erigir una estructura así sin los permisos requeridos. Y como la persona responsable no ha reportado estas antenas a nadie, se asume que fueron construidas ilegalmente. No es posible rastrear al dueño de los dispositivos porque las antenas no tienen marcas identificatorias. Fueron instaladas tan cuidadosamente que se requirieron herramientas especiales para quitar los pernos usados, y la investigación continúa para identificar al culpable. Después de que se retiraron los dos primeros de estos dispositivos, la zona experimentó mucha caída de nieve, lo que dificultó localizar otros y aún más desmantelarlos. Sin más pistas que seguir, Tierras Públicas de Salt Lake City ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre los dispositivos que se presente para que se pueda identificar a los responsables. Número 8. El 2 de marzo de 1996 comenzó un misterio que ha dejado perplejos a los investigadores desde entonces. A las 7:30 de la mañana, Alicia Showalter Reynolds, de 21 años, salió de su casa en Baltimore, Maryland, tras despedirse de su esposo. Después subió a su auto y manejó hacia Charlottesville, Virginia Occidental, para encontrarse con su madre y pasar el día comprando. Alicia no llegó a la cita en el centro comercial a las 10:30. Esa noche, su auto apareció abandonado a 50 millas sobre la Ruta 29. El vehículo estaba intacto y los investigadores no hallaron motivo para su abandono. Varios testigos declararon que la vieron hablando con un hombre de aspecto pulcro que conducía una camioneta pickup de color oscuro, pero luego el misterio solo se profundizó. Más de 20 mujeres se comunicaron con la policía para informar que un hombre que conducía una camioneta pickup de ese tipo se les había acercado. Él comenzaba a conducir junto a ellas o detrás de ellas mientras encendía las luces de su camioneta. Cuando ellas se orillaban, él decía notar un problema con sus vehículos. Dos de estas mujeres aceptaron su oferta de llevarlas a un teléfono público, tras lo cual el hombre se fue. Ellas lo describieron como servicial y educado, pero quienes rechazaron su ayuda o ir a un teléfono público declararon que él se mostró visiblemente irritado y se le podía ver golpeando el volante de su camioneta. Se cree que estos incidentes fueron ensayos y que el mismo hombre es responsable de la desaparición de Alicia. Una mujer se asustó cuando, mientras estaba en su camioneta, él se detuvo varias veces, alegando que tenía dificultad para ver. Cuando ella decidió irse, hubo una pelea y el hombre la empujó del vehículo, fracturándole el tobillo. Ella se consideró afortunada al saber que Alicia fue encontrada una semana después del incidente y 2 meses tras su desaparición. El 7 de mayo la encontraron sin vida en el bosque, a unos 24 kilómetros de Culpeper, y estaba claro que había sido atacada. Se sugirió que el hombre podría estar cometiendo estos crímenes en otras áreas y que podría haber atacado a varias otras mujeres. La familia de Alicia siente que ella fue víctima del asesino serial Richard Mark Evonitz, quien se sabía que estaba activo en la zona en ese momento. Ellos sugieren que rara vez hay 2 asesinos seriales activos en la misma zona al mismo tiempo. Y como no encontraron otra explicación, creen que él debió haberle quitado la vida a Alicia ese día. Se han dado a conocer más detalles sobre el sospechoso gracias a los testimonios de testigos y las autoridades han hablado con varios hombres, pero todos han sido descartados como sospechosos. Un hombre, Darío Rice, ha sido nombrado como sospechoso, ya que intentó secuestrar a una mujer aproximadamente en la misma época en que desapareció Alicia. Aún no se sabe si era el acosador de la Ruta 29. Número 7. En la década de 1870, Urban Napoleon Stanger era un importante panadero en Londres. Al principio, atendía principalmente a una parte de Londres, Inglaterra, llamada Shoreditch, donde vivían expatriados alemanes. Estaba casado con Elizabeth Gallen y se dice que tenían un círculo de amigos muy unido en la zona. Se convirtió en ciudadano inglés en 1977, después de lo cual comenzó a administrar una panadería en Lever Street, en Islington, una parte mucho más pobre de la ciudad que los ricos consideraban peligrosa.
Pero a pesar de que la zona era algo así como un barrio bajo, logró ganar algo de dinero y al poco tiempo había acumulado una buena cantidad de ahorros. Pudo contratar asistentes y a menudo uno de sus amigos, un panadero llamado Franz Stumm, lo relevaba. Los años siguientes fueron similares a 1877, pues siguió con la panadería y amplió su círculo de amigos. Pero 4 años después ocurrió una tragedia. El 12 de noviembre de 1881, un testigo no identificado lo vio alrededor de la medianoche, pero luego simplemente desapareció sin explicación. Al no encontrarlo, Franz y Alicia se hicieron cargo de la panadería en la calle Lever y pronto quitaron el nombre de Urban del letrero, aunque decían que solo ayudaban. La panadería ahora es F.F. Stumm. Y según quienes conocían a la pareja, Franz parecía indiferente ante la ausencia de su amigo y no hizo ningún esfuerzo por averiguar qué había sido de él. Elizabeth, la esposa de Urban, siguió en la panadería porque no tenía otro ingreso y nunca volvió a saber de él. Fue declarado legalmente fallecido un año después, y cuando se leyó su testamento, estipulaba que Elizabeth solo recibiría su herencia una vez que comenzara a vivir con otro hombre. Semanas después, ella también desapareció y reapareció tiempo después en otra zona de Londres. Se ofreció una recompensa de $50, que era mucho dinero entonces, por información sobre Urban o el responsable de su desaparición. Pero nunca se recibió ninguna pista. Pero salió a la luz que Stumm había tenido acceso a los ahorros de Urban y que había despilfarrado todo su dinero. La panadería estaba programada para ser cerrada, ya que Stumm tuvo que declararse en bancarrota. Pidió $1,500 de la herencia de Urban tras afirmar tener una hipoteca de la panadería. Y después de que se le pagó, evitó perder el negocio. Pero pronto saldría a la luz que había falsificado la escritura hipotecaria. Él y la esposa de Urban fueron acusados de conspiración y falsificación. Ella cumplió 1 año con trabajos forzados, mientras que Stumm recibió 10 años de condena. La teoría predominante sobre la desaparición de Urban es inquietante y nunca se ha comprobado, pero no se ha encontrado ninguna otra explicación. La mayoría de la gente en ese entonces creía que la pareja Stumm y Elizabeth conspiraron para apoderarse del negocio, y para lograrlo tenían que deshacerse de Urban. Número 6. Uno pensaría que con un título como Condesa de Desmond, Catherine Fitzgerald sería muy conocida. Pero la verdad es que muchas personas nunca han oído hablar de ella, a pesar de la vida aparentemente extraordinaria que vivió. Catherine nació en el castillo de Dramana, Irlanda, en 1500 o 1504, y su segundo esposo fue Thomas Fitzgerald, 12º conde de Desmond. En sus últimos años vivió en el castillo de Inchiquin, pues su esposo le concedió residencia vitalicia. Sin embargo, se estableció que al fallecer ella, el castillo regresaría a los condes de Desmond, pero ella tenía otros planes. En 1575, ella entregó la escritura del castillo y todas sus tierras al conde en funciones, Gerald Fitzgerald, quien a su vez entregó el castillo a sus sirvientes. Tras la condena de Fitzgerald por liderar una rebelión en 1582, el castillo fue confiscado y dado a Sir Walter Raleigh. Arrendó tierras cercanas a otros, pero garantizó que Catherine siguiera en el castillo según lo acordado. Raleigh pensó que ella no viviría mucho tiempo y así tendría el castillo para él solo. Pero cuando ella vivió mucho más de lo que él esperaba, él empezó a hacer arreglos para desalojarla. Para ese entonces, su hija ya tenía casi 90 años, pero ambas viajaron de Cork a Londres en barco y a pie, lo cual fue una hazaña notable. Su hija se había enfermado, pero Catherine se negó a rendirse y llevó a su esposo detrás de ella en un carrito, decidida a oponerse a la condena en su contra. A partir de aquí, las leyendas que rodean a la condesa se volvieron casi demasiado fantásticas para creerlas, teniendo en cuenta que ya tenía más de 100 años. Después de regresar a Irlanda en 1604, se le podía ver caminando kilómetros hasta el mercado todos los días, sin ayuda y por su propio pie. Además, se dice que le volvieron a salir los dientes después de que se le cayeron por la vejez y que esto pudo haber sucedido hasta 3 veces. Algunos historiadores disputan estos testimonios, pero otros los consideran ciertos. Y si ese es el caso, pudo haberse convertido en la persona más longeva de la historia, ya que algunos relatos afirman que vivió hasta los 140 años. Si vivió tanto como dicen, quizá nunca se compruebe.
Y por ahora, todo lo que tenemos son los relatos ambiguos de su vida que dejan muchas preguntas sin respuesta. Número 5. Ha habido muchos relatos de pueblos y aldeas que fueron azotados por vampiros en el pasado. Aunque la mayoría de estos relatos se atribuyen a la superstición y se ven con escepticismo, algunas historias parecen tener algo de verdad. Una de esas historias fue contada al poeta y pintor Augusto Harry por el capitán Fisher, dueño de la antigua casa Crogland Grange en Cumbria, Inglaterra. La familia Fisher había vivido en la casa durante cientos de años y el edificio se había hecho muy conocido en la zona gracias a sus extrañas características. Solo tenía un piso de altura, pero contaba con una terraza desde donde se podía ver la tierra circundante, incluyendo una iglesia que se encontraba a cierta distancia. Con el tiempo, la familia Fisher creció demasiado para la casa y decidieron rentarla antes de mudarse al sur. 3 hermanos, 2 varones y una mujer llamados Eduardo, Miguel y Amelia Cranswell tomaron la tenencia de la casa. Y en muy poco tiempo se ganaron el aprecio de la gente de la zona. Se decía que cuidaban a sus vecinos, más pobres que ellos, y pronto ganaron buena reputación en el pueblo. Sentían que la casa les quedaba perfecta y su primer invierno en el edificio pareció pasar rápidamente. Cuando llegó el verano, las temperaturas empezaron a subir y en un día en particular se decía que era casi insoportable. Eduardo y Miguel pensaron que hacía mucho calor para trabajar y prefirieron recostarse bajo los árboles a leer. Emilia pasó el día en la veranda, pero tampoco pudo hacer mucho debido al calor que predominaba. Después de cenar, se retiraron a la veranda y pasaron un tiempo conversando antes de irse a dormir a sus respectivas habitaciones. Amelia no pudo dormir por el calor y miró la luna desde su ventana cerrada. Entonces pasó algo muy extraño. Vio 2 luces tenues a lo lejos y al principio creyó que era una luz del cementerio de la iglesia. Pero luego se dio cuenta de que parecía estar viajando hacia esa casa y que eran parte de algo más grande que aún no podía distinguir. Las luces crecieron y al acercarse a la casa entró en pánico. Y al no poder averiguar qué eran, saltó de la cama y corrió hacia la puerta que estaba junto a la ventana. Cuando llegaron las luces intentó pedir ayuda, pero no pudo. Todavía forcejeando con la llave en la cerradura de la puerta, empezó a escuchar ruidos de rasguños en la ventana. Eso cambió cuando la extraña criatura, de cara marrón y ojos brillantes, comenzó a rascar el plomo que sostenía la ventana. Estaba claro que intentaba entrar en la habitación y logró quitar uno de los cristales de su marco, antes de meter lo que ella describió como un dedo huesudo para abrir el pestillo. Luego entró a la habitación, la tomó del cabello y mordió su cuello. Finalmente, ella pudo gritar y sus hermanos entraron corriendo a la habitación. Abrieron la puerta con un atizador, pero al entrar corriendo, la criatura escapó por la ventana abierta. Amelia finalmente se recuperó por completo, pero los 3 hermanos quedaron conmocionados por la experiencia. La primavera siguiente, Amelia volvió a despertarse por los sonidos de rasguños en su ventana y esta vez gritó al ver a la misma criatura. Eduardo y Miguel entraron corriendo a la habitación con sus armas de fuego. Siguieron a la criatura por la propiedad, le dispararon y la hirieron en la pierna y la vieron desaparecer en una cripta en el cementerio de la iglesia. Al día siguiente, los hermanos y algunos hombres de la zona abrieron la cripta y dentro encontraron un ataúd que contenía a la misma criatura. La sacaron de la cripta y quemaron los restos momificados, después de lo cual nunca se volvió a ver. Hoy en día, la criatura sigue siendo conocida como el vampiro de Crogland y la historia todavía se cuenta en noches oscuras y escalofriantes. Número 4. Neta Fornario, conocida por sus amigos como Neta, nació en Egipto en 1897 y desde joven mostró interés en el mundo espiritual, especialmente en el ocultismo. Se unió a la orden oculta llamada Alfa en Omega y creía ser una psíquica con habilidades muy únicas, como sanar personas a través de la telepatía. Después de mudarse a la isla de Iona en Escocia en 1929, las personas cercanas a ella le advirtieron que estaba siguiendo un camino muy peligroso. Ella ignoró las advertencias porque veía estos asuntos como una forma de vida, no solo como un interés.
Se hospedó en una cabaña que estaba a poca distancia del pueblo de la isla, y la dueña de la cabaña, una mujer conocida solo la señora Cameron, la recibió de inmediato con los brazos abiertos. Ella creía que Netta estaba enferma debido a sus extraños hábitos y comportamiento raro, pero prefería no entrometerse, no hacía preguntas. Notó que Netta siempre estaba muy pálida y que solo podía caminar distancias cortas a la vez. Pero la señora Cameron creía que se recuperaría pronto. En realidad, Netta estaba ayunando intencionalmente para entrar en un estado de trance que, según ella, le permitía volverse una con el universo. Más tarde le diría a su anfitrión que había venido a la isla para contactar a los elementales del rayo verde, que según se dice son hadas que cuidan la naturaleza y ayudan a que los árboles, flores y plantas crezcan. La señora Cameron encontró esto muy extraño, pero dejó a Netta hacer lo que quisiera. Luego, el 16 de noviembre de ese año, Netta salió corriendo de una habitación y era evidente que estaba muy ansiosa por algo. Le dijo a la señorita Cameron que necesitaba salir de la isla sin demora, ya que algo o alguien la estaba persiguiendo. Agregó que había tenido una visión de un barco sin timón que navegaba por el cielo, pero esto no significaba nada para la señora Cameron. No pudo salir de la isla de inmediato porque no había ningún ferry hacia el continente, y empezó a empacar sus pertenencias para estar lista para irse al amanecer. Mientras tanto regresó a su habitación, pero salió unas horas después diciendo que ya no necesitaba irse. Pero parecía haber envejecido al menos 10 años durante ese tiempo. Ya no tenía el espíritu despreocupado que tenía cuando llegó a la isla. Parecía convencida de que quien o lo que la perseguía, tarde o temprano la alcanzaría. A la mañana siguiente hallaron su habitación vacía y, al no encontrarla, comenzó la búsqueda. Durante 3 días, los habitantes de la isla la buscaron, y el 19 de noviembre fue encontrada sin vida por Hector McLean y Hector McNivet, junto a Scythian Moore, conocido como un montículo de hadas. Tallada en el suelo, debajo de ella, encontraron una cruz y en una de sus manos estaba sujetando una hoja afilada. Otra hoja fue encontrada a poca distancia, y se notó que la cruz de plata que llevaba alrededor de su cuello se había puesto negra. Tenía cortes en las plantas de los pies, como si hubiera estado corriendo sobre terreno áspero o rocas, y no se encontraron heridas en su cuerpo. Su fallecimiento nunca fue explicado, pero testigos declararían más tarde que en varias ocasiones habían visto a Netta caminando con un hombre encapuchado que nunca fue identificado. La causa oficial de su fallecimiento se registró como exposición a los elementos, pero muchas personas creían que algo más siniestro estaba ocurriendo y que Netta fue víctima de algo de otro mundo. Número 3. El Parque Nacional de Yellowstone ha sido el sitio de muchas desapariciones sin resolver a lo largo de los años. Una de ellas involucra a Leroy Piper, un hombre de 36 años de Ohio, hospedado en el Hotel Fountain en 1900. El hotel en sí, que se incendió en 1916, tenía fama de estar embrujado, pero a pesar de esto, era el lugar preferido por los visitantes adinerados del parque. Ubicado al norte de Fountain Paint Pot, en la cuenca inferior de los géiseres, tenía todas las comodidades para un huésped adinerado. Incluso tenía una estación para alimentar osos que se construyó en la parte trasera del edificio, y en algunas ocasiones los huéspedes fueron atacados, pero se permitió que los osos permanecieran. Los guardabosques del parque se aliviaron cuando un día se quemó, pues ya estaban cansados de las historias de fantasmas del edificio. Sentían que ya no era necesario, pues para entonces existían automóviles y pocas personas se quedaban a dormir. Noticias de la época decían que Leroy, heredero de un millonario, usaba anillos de diamantes y ropa costosa en el hotel. La noche del 20 de julio de 1900, compró un cigarro en el vestíbulo y salió al porche, presumiblemente para fumarlo sin molestar a los demás huéspedes. Había declarado que iba de camino a California para arreglar la herencia de su tío William Piper, de la cual iba a heredar $10,000. Fue hasta la mañana siguiente que se hizo evidente que Leroy faltaba y se organizó una búsqueda. Se dice que se hicieron grandes esfuerzos para localizarlo debido a su alto estatus, pero a pesar de una búsqueda que duró más de un mes, nunca fue encontrado. Algunos pensaban que, tras una larga enfermedad, deliró y vagó sin rumbo por la naturaleza, donde murió por animales salvajes. Su esposa no quería aceptar su desaparición y contrató a un detective privado que, pese a la recompensa de $1,000, no halló rastro de Leroy.
Su hermano iría después al parque para buscar, pero tampoco tuvo éxito. Y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio lo que le sucedió a Leroy y por qué decidió salir del hotel, en lo que se supone que fue en plena noche. Número 2. La desaparición de Chase Lackey, de 25 años, dejó desconcertados a investigadores y familia desde que desapareció en 2017 y su paradero sigue siendo desconocido. Chase nació en Crosby, Texas, en 1991 y luego se mudó a Houston. Él y su perro, Champ, vivían en un departamento que estaba ubicado en East Sam Houston Parkway y trabajaba como obrero de hierro para una empresa local de construcción. Era fanático del béisbol y jugó en un equipo social el 38 de junio de 2017. Su padre, Craig, asistió al partido, que fue una doble cartelera. Su equipo ganó el primer partido, pero Craig no jugó el segundo porque debía dormir antes de su turno matutino. Él y Chase se dieron un abrazo antes de que se fuera, y Craig ha dicho desde entonces que nunca olvidará ese abrazo, ya que fue la última vez que vio a su hijo. Un viejo amigo lo vio el 2 de julio mientras paseaba a Champ por West Sam Houston Parkway, pero al día siguiente no se presentó a su turno. Cuando no pudieron localizarlo, su familia lo reportó como desaparecido y se inició una investigación. Al registrar su departamento, hallaron todas sus pertenencias dentro. Esto incluía licencia de conducir, celular, cartera, pasaporte, tarjeta de débito y de seguro social. No hubo señales de juego sucio ni entrada forzada. Se pensaba que regresaría al departamento porque su camioneta seguía en el lote del edificio. Tampoco se encontró a Champ y se especuló que algo le había pasado a Chase mientras estaban afuera dando un paseo. Su madre, Debbie, le dijo a la policía que él había hablado sobre irse de viaje a California, pero agregó que él nunca se habría ido sin avisar a sus amigos y a su familia. Además, probablemente habría ido en su camioneta, la cual seguía en su departamento. Se buscó en la zona sin éxito y su familia puso carteles de desaparecido esperando que alguien diera información. Pero la investigación pronto se estancó. Han hecho varios llamados al público y crearon una página de Facebook para difundir el caso de Chase. Ellos creen que alguien en la zona debió haberlo visto o tiene información sobre lo que le pasó, pero nadie se ha presentado con nuevas pistas. Aunque el caso ya tiene 3 años, la oficina del sheriff del condado de Harris ha declarado que todavía están investigando el caso. Se solicita a quien tenga información contactar a la oficina del sheriff del condado de Harris al 713-221-6000. Número 1. En diciembre de 1924, Nels y Annie Anderson vivían en Billings, Montana, donde eran dueños de su propio negocio, una barbería que también funcionaba como salón de belleza. Les iba bien económicamente y contrataron a una ama de llaves llamada Anna Erickson, quien los describió como personas amables y confiables. Para ese momento, ella ya había estado trabajando para ellos por un tiempo y se había acostumbrado a su rutina diaria. Luego, ella informó que la pareja trabajó en la tienda el 6 de diciembre de ese año. Pero esa misma noche comenzó un misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Los Anderson solían cerrar la tienda en la tarde y luego iban a casa a estar con sus hijos. En ese tiempo, la prohibición seguía y ni Nels ni Nellie solían ir a bares clandestinos, a diferencia de muchos otros. Su casa estaba a poca distancia de la tienda, pero se sabe que esa tarde habían comprado algunos víveres y por lo tanto iban a conducir de regreso a casa. Pero esa noche nunca regresaron a casa y Anna contactó a la policía a la mañana siguiente cuando aún no había señales de ellos. El cabo Carlos Signy y el oficial de tránsito Guillermo Laurel decidieron investigar. Su primera parada fue en la tienda, donde el auto de la pareja seguía en su lugar habitual. Lograron echar un vistazo al interior de la tienda a través de las persianas y de inmediato se sorprendieron por lo que vieron. Vieron la mano de Nell colgando de una silla y de inmediato sospecharon que algo andaba mal. La puerta de la tienda fue forzada y quedó claro que la pareja estaba por irse a casa. Annie llevaba su abrigo y sombrero, aunque ambos estaban deteriorados. Annie fue encontrada en un área en la parte trasera de la tienda, mientras que Nels estaba sentado en una de las sillas del barbero. Llevaba puesto su abrigo y un guante. El otro guante fue encontrado en el suelo y estaba claro que habían sido atacados. Se determinó que Annie murió antes de ser llevada a la parte trasera de la tienda.
y se encontró material biológico en varias áreas, incluyendo en los víveres que habían comprado. Parecía que esto fue un ataque personal, ya que no se había robado dinero de la caja registradora, y tanto Nels como Annie tenían dinero encima que no fue tomado. El arma del ataque fue un hacha sin huellas, por lo que la policía concluyó que el culpable usó guantes para ocultar su identidad. Pese a los esfuerzos de los investigadores, no se hallaron sospechosos ni motivos. La pareja aparentemente no tenía enemigos, y como no fueron robados, sigue siendo desconocido quién cometió el acto y por qué eligió terminar con sus vidas de una manera tan horrible. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns en español. Nos vemos en el próximo video.